saliéndose del rebaño. ¿Qué pasa cuando el que piensa diferente está como saliéndose del rebaño, o hay normas sociales, familiares, dogmáticas que nos hacen pensar a todos lo mismo y cuesta pensar diferente? Hubo una gran serie que fue Merlí, que seguramente muchos la vieron y que cada capítulo tocaba distintos temas que tienen que ver con la filosofía y con la manera de pensar. Así que nos metemos de lleno en el tema con esta escena de Merlí. Mirá. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Qué bien ejemplificado primero, ¿no? Qué escena rica, porque más gráfico no puede ser. Y quiero abrir y preguntarle si alguna vez se sintieron juzgados o miraron o mirados diferente por opinar o por sentir diferente o por percibir algo distinto, o si sienten esa presión ambiental que decía ahí la profesora de todos tenemos que pensar igual y no diferenciarnos. Definitivamente creo que es un síndrome, un dolor constante de varias generaciones, pero principalmente esta generación que está tan sometida a el ataque del algoritmo, en donde, viste, uno está constantemente sometido a la supuesta opinión correcta constantemente, y después uno se ve expuesto al mundo exterior, en donde tiene que conformarse con las opiniones de los demás, y mucha gente que termina siendo y yendo por la opinión más popular. Y a ver, ¿qué dicen los críticos de esto? Y que es una mierda, así que todos decimos que es una mierda. Che, ¿qué dicen las personas de este político ahí? Que es una mierda, así que todos decimos que es una mierda. Porque es más fácil estar de acuerdo, como hizo el chico, en medio de lo que él procesó como una prueba, que también es lo que pasa socialmente con nuestros amigos. Estamos constantemente medio probando pequeños factores de nuestra evolución y nuestras capacidades de socializar. En ese factor se encontró como estando de acuerdo con las masas. Ahora, yo digo, al test de la profesora, que no me parece, la verdad, me parece directo e inteligente, pero al mismo tiempo no me parece tan brillante por un solo mero punto.
punto. La profesora es la que plantea el ejercicio de la clase, convirtiendo a la clase en una mayoría. La mayoría que está siendo influenciada por la decisión de una persona. La mina termina diciendo, y la gente es tonta, pero nunca... La gente es tonta. Y la gente está dispuesta a estar de acuerdo para no justificar, pero al mismo tiempo nunca cuestiona quién es la persona que dio la orden en un principio. Es la profesora, es la autoridad del lugar. Si la autoridad no dice que rojo es verde, la gente no lo cree. Así que, ¿dónde está el problema? ¿En la gente que lo cree o en la autoridad que sale a decir que 2 más 2 es 5? Cuando en realidad todos acá sabemos que es 4. Pero quiero decir algo. Esto tiene que ver con un experimento que se hizo en 1951 que se llama el experimento o fenómeno de conformidad de Salomon Asch. Ajá. Y ahí no había autoridad. Salomon Asch. Eran un grupo de 7 a 9 personas. Ajá. Donde solamente uno era la persona del experimento, el resto eran los cómplices del experimento. Ajá. Entonces pasaba exactamente esto. Lo que demuestra es que cuando hay una opinión de más de 2 o 3, vos terminás opinando parecido o no. Okay. En la mayoría de los casos, el 36% terminaba plegándose a la opinión de la mayoría. Mirá. Y a veces llegó a pasar que incluso el 76% llegó a decir lo que no era solamente para estar de acuerdo con... Para encajar en el momento. Tiene que ver con el tema de la conformidad, con el grupo social y el miedo que tenemos individualmente de ser excluidos. De ser excluidos y también digo, quizás de pensar diferente o decir, che, yo no estoy de acuerdo con esto o yo pienso esto de esta manera. Y también Lucas lo mencionaba en un momento, nos cuesta mucho despegarnos de la opinión de cómo nos ven, o sea, la mayoría de las cosas que hacemos o decimos es para, en principio, estar aprobados por el resto. A veces el tener una opinión de minoría tiene un alto precio, entonces digo que sí para que no molesten. A mí no me gusta exponer muchas veces, pero esto me hizo acordar cuando estaba estudiando Derecho, el profesor de Derecho Penal, voy a exponer una ideología que la tengo y la sostengo, pero respeto la idea de las mayorías. Y el profesor del doctor Costa, por ahí debe andar, y dijo en la facultad, dijo, bueno, los que están del derecho penal nos daba, los que están del lado del aborto a la derecha, los que están en contra del aborto a la izquierda. Fue tremendo. Y ahora me acordé con esto que vi, porque yo estoy en contra del aborto. Y sé todo el curso, que éramos más de 30, pasaron del otro lado. No, me sentí con miedo, sentí se va a armar. No fue grato lo que sentí. Pero sobre todo defendía mi ideología. Creo que acá hubiera discutido que yo lo veía verde. Bueno, después cuando él da la explicación, yo di mi explicación, fue todo respetado, porque creo que hoy te matan en las redes, no estaban las redes, hoy te matan si emitís una opinión desde el fundamento de cada uno. Pero bueno, el profesor opinaba como yo, mirá qué alivio. Te apunto a vos, yo considero que vos sos un tipo que dice lo que piensa, se la juega con su opinión, que no... Quizás tenés esa cosa de decir, yo traspaso y digo lo que pienso. Y resulta interesante para el otro alguien que diga lo que siente, ¿no? Básicamente, lo que piensa. Creo en el pensamiento crítico. Me parece que eso es indispensable para el tiempo que vivimos. Y empecé a creer esto cuando hice, creo que fueron los 80 y pico, 90, con Agulla y Bachetti, un curso sobre mirada diferente. Era eso, eran top, porque habían inventado la publicidad de las llamas, la llama que llama. Grandes Agulla creadores publicitarios. Exacto. Han hecho grandes campañas. Grandes creativos. Y entonces... es todo un ejercicio el del pensamiento crítico y de la mirada diferente, ¿no? Que hay que hacerla. Y la he venido ejercitando. Y creo firmemente que es un tiempo para justamente cuestionarnos, por ejemplo, ¿qué significa éxito? ¿Qué significa bienestar? ¿Qué es un buen trabajo? Digo, me parece que nos lleva a eso también el ejemplo de hoy, ¿no? Todos vamos a decir que éxito, o vamos a seguir diciendo, implica tener un auto, una casa, un perro, una familia formal, trabajar 15 horas. O vamos a empezar a cuestionar cada una de esas partes, a mirarlas diferente, ¿no? ¿Sienten que hay más presión ambiental, como decía ahí en el video? ¿Sienten que hay más presión ambiental a que todos
vayamos quizá más sumisos, ordenaditos, como la imagen del rebaño, ¿no? Yo siento que depende por dónde te metas a los debates más populares de hoy en día, sí, definitivamente, pero también creo que a lo que vas con el tema del rebaño, para mí que eso no es tanto algo que desarrollamos entre nosotros como sociedad, me parece que el concepto del rebaño es algo que está tratando de hacerse hace mucho tiempo por parte de aquellas mentes que controlan el mundo, de tenerlos lo más parecido a un rebaño posible, y creo que con las redes sociales, con lo que dije antes, el algoritmo, la idea de que haya una fuente de energía constante que nos esté electrocutando todo el puto tiempo, me parece que eso nos lleva a estar más en esos lugares en donde somos propensos a estar de acuerdo con el uno al otro. Y perdón, remito lo que dije, lo que quería decir cuando empecé mi punto, que justamente con estas actitudes, y como dijo la misma profesora, se justifican actos horribles, ¿viste? Se justifican las peores cosas de la historia con la idea de que tipo, bueno, tu vecino y tu vecino y tu vecino están de acuerdo. ¿Qué? ¿No vas a estar de acuerdo? ¿Querés ser el diferente? No. ¿Qué sé yo? Siento que lo que nos conviene ahora mismo como sociedad es aprender a escuchar un poco más el uno al otro y al mismo tiempo a poder decir, si estás en desacuerdo, poder evocarlo de una manera en donde no genere tanto revuelo, como decís vos, ni al mismo tiempo que a uno mismo no le genere tanta ansiedad. Y es inevitable no mencionar, digamos, lo político, ¿no? Que decía, claro. Sí, yo no digo no estoy porque es para quilombo, o es para problema, o divide. Para mí es clave. Es muy claro en nuestra profesión. clásico. Yo te voy a decir algo. Ellos dos coinciden, y yo estoy de acuerdo, que si además tenés la presión de que la opinión que tenés que seguir es la de tu jefe, donde hay un poder, Claro. ahí lo tenés mucho más complicado. Claro. O sea, lo tenés complicado en masa, pero si además la opinión que tenés que seguir es la del jefe, es más complicado todavía. ¿Por qué? En su caso dependía aprobar la materia. Imagínate que se lo encona el tipo Claro. por su Había mucha opinión. presión ahí. Y el tipo cada vez que ve el examen dice, uy, Mónica, esta es la de ¡pum! Fuera. Otra vez. Sienten una gran satisfacción cuando hay un enriquecimiento entre distintas opiniones. para mí es también clave. si todos opinamos lo mismo, Yo hay siento, algo que no sucede, ¿no? Julián, No que eso crecemos. es clave, lo mencionó recién a la pasada Luca. Necesitamos generar conversaciones de calidad y tenemos que creer que somos capaces de hacerlo. Mira, recién te cuento un hecho de hace 20 minutos, antes de empezar el programa. Me habían mandado una gacetilla de la Secretaría de Ambiente por una actividad determinada que iban a hacer. Me manda muy honestamente la gente que está en prensa, me dice, no, se suspendió, no va a haber comunicación para la prensa. Entonces yo podría haber naturalizado eso y dejarlo pasar. Y tuve una larga conversación diciéndoles, sí, ¿cuál es el motivo? No, porque prefieren que la prensa no. Digo, hay un problema con la prensa. Evidentemente hay parte de la prensa que tergiversa la información, hay un problema, hay dos actores que tienen problema, pero no podemos dejar de conversar. Claro. Entonces, unilateralmente, vos no podés dejar de divulgar un acto público de una Secretaría de Ambiente con el peso que todos los ciudadanos debiéramos saber tiene esa área de gobierno en el país donde vos vivas. Entonces, tenemos que aprender a conversar. Si nosotros los periodistas estamos haciendo en parte las cosas mal, tendremos que conversar. Ahora, yo le tengo que también decir a la audiencia con propiedad, si yo tuviese esa decisión de tender puentes en la audiencia. Si vos no me das la información de calidad, si yo no puedo estar ahí, si vos me ocultás, ¿cómo hago para tender puentes? ¿Te das cuenta que se va tergiversando todo cuando naturalizamos un accionar que le dije concretamente a la persona que me atendía desde otro lugar? No es saludable, no es un modo saludable de tener relaciones y vínculos entre nosotros. Acá tenemos un mensajito, a ver, que nos manda César de San Cristóbal, dice, ¿siempre nos ve? ¿Siempre lo ve? Siempre. El Juan. O sea, vos siempre te ves en la ducha, en el living, como nosotros nos ven en la tele. Por ahí me ve a la mañana, Claro. en el programa de la mañana. Bueno, dice, es igual de mediocre como de arrogante pretender estar siempre de acuerdo como ponerse siempre en contra. Superador es sintetizar una idea integradora de eso que llamamos rebaño. Está mal. Está muy, o sea, digamos, es una posición tan radical, estar siempre todo de acuerdo como estar siempre en contra, ¿no? Sí, hay como una falta de balance en nuestra actualidad en donde la gente no puede estar como, sí, esto me parece bien, esto me parece mal, siempre tiene que ser, todo esto es una mierda y todo esto está buenísimo. Es como, para. Las posiciones radicales. A estos habría que matarlos y a estos hay que ponerlos en un pedestal. Tipo. La gente le mata el depende. Claro, Depende. por Dios. Lo odian. Odian el depende. Sí, porque si te dicen, vos estás de acuerdo con
Y depende. Depende del contexto, depende, me está faltando información. Nos pasó ayer no viendo el creo. video de la chica que se maquillaba, Claro. tipo, ¿de qué lado estás? Si tengo una primera reacción, a la cuarta frase ya tengo una primera reacción. Pero Claro. con la edad aprendes que tenés que escuchar hasta el final, pensar hasta, o sea, quedarte en silencio hasta 10, meditar y ver si te está faltando info como para llegar a una conclusión. Qué bueno Y eso. luego hay una cosa que me Bueno parece eso. muy preocupante de lo que estamos hablando, ¿Qué? que yo hago mucho, hago mi mea culpa, es llamarte a silencio. Mejor no opino. Exacto. Claro. Cuando ves que todos están hablando de algo y vos decís, no. Yo me callo la boca. No es por ahí. ¿Qué no es sirve por mi ahí. opinión acá? Está Hay en la algo- disidencia, está en querer cambiar la opinión del otro, Eso en no también. respetar la opinión del otro. Y hay algo Piensa muy distinto, nuestro. bueno, listo, Y votemos. hay algo muy nuestro en no escuchar y en decir y en opinar. ¿No les pasa a veces Desacreditar, que nos gusta, me voy a integrar, el famoso hablemos sin saber también? A nosotros nos gusta hablar y decir todo. Y por ahí no sabemos, pero opinamos. No, pero yo creo que eso, ¿sabes por qué? Porque también hay una cosa ahí donde también se pierde un poco de valor en la Pero opinión. no es lo pensaste mismo que- hacerlo en un asado con una cerveza claro, delante, claro, hacerlo verdad. nosotros que somos comunicadores. Al aire. ¿entendés? O sea, creo Tal que nosotros tenemos una responsabilidad porque... No digo que seamos más importantes, digo, pero nuestra palabra tiene un valor porque del otro lado no pueden contestar, nos Claro, están claro, viendo. claro, Y a claro. lo mejor recibimos mensajes. Hay otra responsabilidad. Pero hay una Sí, responsabilidad. claro. Tenemos un mensaje más. ¿Qué dice? Antes de cambiar de tema, para cerrar, dice literalmente: amo a Luca Martín, Laura de San Martín. Vamos, Laura. Vamos San Martín, vamos Laura y vamos Lucas Martín. Pulsador. Luca Martín. Próxima palabra. Aguante. Pulsador. Pulsador. Próxima palabra. Apriétalo. Point.